Y finalmente, podemos tener otro tipo de superficie de revolución, que es y cuadrado más z cuadrado igual f de x al cuadrado. Entonces, en el momento que nos dicen que son de la forma y cuadrado más z cuadrado, quiere decir que las circunferencias van a ser así, paralelas al plano YZ o contenidas en el plano YZ. Y el radio va a estar dado por f de x. Entonces, f de x nos dice que x es la variable independiente. Por lo tanto, la curva puede estar aquí en el plano XY o puede estar acá en el plano XZ. Vamos a suponer que en este caso dibujo una recta, por ejemplo esta de aquí. Entonces esta es la función f, aquí tendríamos que f de x es igual a y, o y igual a f de x. Vamos a suponer que en este caso la curva es ese segmento de recta, o una recta en conjunto. Como la variable independiente es x, quiere decir que esta curva va a girar alrededor del eje x. A lo que gira alrededor del eje x, cada punto describe una circunferencia. Cada punto describe una circunferencia. Y se va a formar una superficie pues, que va a tener más o menos esta forma. Y usted puede coger cualquier circunferencia. ¿Ya? Puede hacer un corte perpendicular al eje X y siempre va a haber circunferencia. Aquí podríamos decir que es como un cono, porque efectivamente si yo tengo una recta y la hago girar alrededor de alguno de los ejes coordenados, se va a formar un cono. Entonces algunas de las superficies cuadráticas que se vieron anteriormente se pueden considerar casos particulares de superficies de revolución. Entonces vamos a ver cómo se reconoce una superficie de revolución. Ejemplo 1. Escriba la ecuación para la superficie de revolución generada al girar la curva dada por y igual 1 sobre z. ¿Sí? Vamos a suponer para z mayores que 0, alrededor del eje z. Entonces escriba la ecuación para la superficie de revolución que se genera cuando la curva dada por y igual 1 sobre z, para z mayores que 0, gira alrededor del eje z. ¿Ya? Entonces, si a nosotros nos dicen que el giro es alrededor del eje z, la curva debe estar dada de tal forma que z sea la variable independiente. Por ejemplo, en este caso no hay ningún problema. Ya está y en función de z. Y es la variable dependiente y z es la variable independiente. Entonces aquí no tenemos que hacer ningún ajuste, ningún cambio. Lo siguiente, una vez que hemos identificado, bueno, que el eje z en este caso determina la variable independiente y de esa forma debe estar expresada la función f. Entonces aquí lo que podemos decir es que f de z es igual a 1 sobre z. Lo siguiente es determinar la forma que van a tener las circunferencias. Si me están diciendo que gira alrededor del eje z, las circunferencias se van a proyectar sobre el plano XY y van a estar centradas en el origen. Entonces, el primer miembro va a ser como la ecuación canónica de una circunferencia que está en el plano XY centrada en el origen. Entonces, va a ser de la forma x cuadrado más y cuadrado. Y esto, por lo tanto, es igual a f de z elevado al cuadrado. Pero f de z ya lo tenemos, porque justamente f de z igual a 1 sobre z es lo que determina el radio de la circunferencia. Entonces x cuadrado más y cuadrado es igual a 1 sobre z al cuadrado. ¿Sí? Para z mayores que 0. Entonces esta de aquí sería la ecuación de la superficie de revolución. Entonces obtuvimos la ecuación de la superficie de revolución a partir de una curva. Ahora vamos a interpretar gráficamente. ¿Cuál es la gráfica de esa superficie? Generalmente, viendo la ecuación de la superficie de revolución, no es tan sencillo identificar la gráfica, porque pueden salir expresiones bastante complicadas. Mucho más fácil es graficar la curva y hacer el procedimiento que yo hice anteriormente. Graficar la curva en alguno de los planos, en este caso sería en el plano YZ, porque ahí es donde está ese es el plano donde están las variables que se relacionan en la función f, y una vez que hemos graficado la curva en el plano que corresponda, la hacemos girar alrededor del eje especificado. Entonces esa es la forma más sencilla de graficar la superficie de revolución. Porque como repito, viendo la ecuación puede resultar una ecuación un poco difícil de manipular o de interpretar
a lo mejor no se ajusta a ninguna de las otras superficies que hemos visto anteriormente. Entonces la forma más sencilla es graficar la curva y hacerla girar alrededor del eje especificado. Entonces la curva y igual 1 sobre z, la tengo que graficar en el plano YZ. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es y igual 1 sobre z? Para z mayores que 0. Tenemos esto, ¿verdad? La función recíproca. Y la tenemos que hacer girar alrededor del eje z. Entonces, si la hacemos girar alrededor del eje z, vamos a ver esto. Así como más o menos como un volcán, ¿no? Y recuerden que aquí tenemos la asíntota. Y todas estas secciones que se forman con cortes perpendiculares al eje Z, en este caso, van a ser circunferencias. Entonces, esa es la forma más sencilla de poder observar una superficie de revolución. Claro, entonces, si nosotros sabemos que es una superficie de revolución, lo único que tenemos que hacer para bosquejar la gráfica es determinar la curva en el plano que corresponda y hacer girar la curva alrededor del eje que nos hayan especificado en el problema. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? Determine la ecuación de la superficie de revolución dada por el giro de F, tal que aquí vamos a tener X igual E a la Z, dada por el giro de F, tal que X es igual a E a la Z, coma, alrededor del eje X. Punto seguido. Luego, bosqueje su gráfica. Entonces, determine la ecuación de la superficie de revolución, en este caso, dada por F, tal que X es igual a la Z. Entonces, X igual a la Z va a girar alrededor del eje X. Eso es lo que nos dicen en el problema. La pregunta es, tal como me han dado la relación, X igual E a la Z, podemos decir que directamente eso de ahí ya representa al radio de las circunferencias. Recordemos que el radio de la circunferencia deben estar dadas de la forma f de y, f de z o f de x. ¿Ya? De esta forma deben estar dadas. Y que justamente la variable independiente debe ser la variable del eje alrededor del cual va a girar la gráfica de esa función. Entonces, ahí yo veo que z es la variable independiente. O sea, ahí me la han dado como que x es la variable dependiente y z es la variable independiente. Entonces, como me piden que gire alrededor del eje x, yo tengo ahora que reestructurar esta relación. Entonces, debo ponerlo de qué forma, ¿no? Entonces, se reestructura la relación dada y se debe colocar, en este caso, a z como la variable dependiente. Entonces, eso implica que usted tiene que hacer alguna manipulación algebraica. En este caso sería logaritmo natural de x, ¿verdad? Aplicando el logaritmo natural a ambos miembros. Entonces nos queda que z es igual al logaritmo natural de x. Entonces esto de aquí implica que f de x es logaritmo natural de x. Entonces ese va a ser el radio. El radio tiene que ser siempre función de la variable alrededor del cual va a girar la curva. Como la variable va a girar alrededor del eje x, entonces el radio lo tengo que expresar como una función de x. En este caso sería z la variable dependiente. Y luego, como ya sabemos que va a girar alrededor del eje x, las circunferencias van a ser así, paralelas al plano YZ. O sea, estaríamos paralelas al plano YZ, estaríamos en este caso. Y si son paralelas al plano YZ, el primer miembro es de la forma y cuadrado más z cuadrado igual al radio f de x al cuadrado.